Regresemos al concepto de calor, que ya habíamos definido con anterioridad, y es justamente esa transferencia de energía que se produce al tener dos cuerpos con diferentes temperaturas. Pero como todo concepto físico, necesita unidades para poder medirse. Entonces, ¿cuáles van a ser las unidades del calor? Recordemos cuando vimos el tema de energía, la energía se medía en joules. Entonces, como el calor es energía, se mide en joules, es decir, Q en joules. Sin embargo, suele medirse en calorías. Que una caloría equivale a 4.186 joules. Y la caloría se define como la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua 1 grado Celsius, que es lo mismo que elevar a 1 grado Kelvin, porque 1 grado Celsius equivale a lo mismo que 1 grado Kelvin. Bien. Ahora, por nuestra experiencia propia, sabemos que hay cuerpos, materiales, que pueden transferir el calor más rápidamente que otros. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la cocina. Generalmente los sartenes, si no tuvieran un mango de goma, el calor se transferiría a nuestra mano rápidamente, por lo que sería imposible agarrar justamente el sartén. ¿Esto qué quiere decir? Que el material del sartén, el metal con el que esté hecho, transfiere muy rápido, mientras que el mango transfiere bastante lento, es decir, esa goma. Entonces, esta transferencia de calor le vamos a llamar capacidad calorífica o conductividad calorífica. ¿Y cómo se va a definir? Pues bien, se define como la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar 1 grado Celsius la temperatura de un material. O sustancia. Y simplemente se define como una C mayúscula igual justamente esa energía que lo vamos a denotar en calor entre la diferencia de temperaturas. ¿Esto qué quiere decir? Pues si nosotros queremos elevar la temperatura de un material, por ejemplo,
un litro de agua, la queremos elevar de 20 grados a 50 grados Celsius, pues si nosotros conocemos justo la capacidad calorífica del agua, podemos calcular la cantidad de calor necesaria que le tenemos que ceder al agua para que se caliente. Entonces, esto es justamente la capacidad calorífica. Pero esta capacidad calorífica tiene una desventaja, que no va a ser la misma si yo mido 1 litro de agua a 2 litros de agua, a 1 metro cúbico de agua, 2 metros cúbicos de agua. Será diferente de acuerdo a la masa que tenga cada cierta sustancia o material, incluso por ejemplo también un material como el hierro. Si yo tengo 1 kilo, medio kilo, 2 kilos, va a ser diferentes capacidades térmicas en cada cierto número de masa. Entonces, para poder arreglar justamente eso y tener una medición más universal, se le va a llamar al calor específico, a esa capacidad que van a tener los materiales o las sustancias de transferir calor en, digamos, correspondiente y equivalente a su masa. Entonces, calor específico o capacidad térmica específica. Entonces, es la cantidad de calor que requiere una unidad de masa de una sustancia, de un material a una sustancia, para que su temperatura, para elevar 1 grado Celsius su temperatura. Y se define como una C minúscula por el calor que se transfiere entre la masa del material o la sustancia multiplicada por la diferencia de temperaturas. Esto es lo que vamos a llamar calor específico. Ahora, observación. Nosotros podemos calcular el calor que necesitamos para elevar la temperatura de un objeto. Y este simplemente va a ser como el calor específico por la masa de la sustancia o material entre la diferencia de temperaturas. ¿Y esto qué quiere decir? Que es el calor específico por la masa de la temperatura a la que la queremos calentar, la temperatura final menos la temperatura inicial, es decir, desde la temperatura que nosotros obtenemos el objeto. Te voy a decir la temperatura ambiente, por ejemplo, cuando nosotros tenemos agua de un garrafón o del grifo, de donde sea, va a salir a temperatura ambiente, que podríamos decir que es la temperatura inicial, y nosotros queremos elevarla para, no sé, por ejemplo, un café, un té o algo por el estilo. Entonces la temperatura final va a ser justamente esa temperatura que queremos que llegue. Podría ser hasta que hierva, ¿no? Hasta que se empiece a evaporar. Ahora, justamente con esta ecuación que acabo de observar, de ponerles aquí, vamos a definir lo siguiente, o más bien, vamos a plantear un problema. Entonces, ¿qué problema? Cuando se ponen en contacto dos materiales o sustancias,
diferentes temperaturas, se tiene que, como vimos en un principio de la definición de calor, el objeto, el cuerpo que tiene mayor temperatura cede calor al de menor. Y el objeto de menor temperatura absorbe el calor del que tiene mayor temperatura. Entonces, va a haber dos transferencias, aunque justamente representan el mismo fenómeno. Pero podríamos decirlo de esta forma. La transferencia de calor negativa, yo la voy a ver siempre y cuando me encuentre en el punto de visión de ¿qué? Del objeto más caliente al más frío, porque se está cediendo. Ahí el calor es negativo. Pero si yo estoy viendo desde el punto de vista del objeto más frío, estaría viendo una transferencia positiva de calor. Pero en magnitud, por ejemplo, la tercera ley de Newton, tenemos dos fuerzas que son de igual magnitud pero diferente sentido. Justamente aquí también podemos ver esto en el calor. Tenemos dos calores pero de diferente sentido. Uno va en sentido opuesto al otro. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener un Q1 positivo, es decir, el calor que se absorbe va a ser igual al calor que se está cediendo justamente con un signo menos. ¿Y esto qué va a decir? Pues la masa del objeto 1 por su calor específico 1 y su diferencia de temperaturas, en este caso su temperatura menos la temperatura inicial, va a ser justamente igual a menos la masa 2, calor específico 2, por la temperatura menos su temperatura inicial. Y en este caso le vamos a poner 2 y aquí le vamos a poner 1. Ahora, ¿por qué en ambos lados de la ecuación hay una T si es un índice? Pues porque cuando se ponen en contacto dos objetos, lo que nos va a interesar justamente es la temperatura de equilibrio. T es la temperatura de equilibrio. Entonces, ¿qué va a pasar con esta temperatura de equilibrio? Pues de que esta ecuación nosotros vamos a poder deducirla. ¿Cómo? Pues veamos esto. Sigamos despejando. MCI T menos TI1. Entonces igual a menos. Bueno, este menos lo vamos a multiplicar justamente en lo que tienen las temperaturas que tenemos en paréntesis. 2. Y justamente va a quedar T inicial 2 menos esta temperatura de equilibrio. Ahora, lo que yo puedo hacer es justamente esto. Dividir las masas. Y va a quedar T menos T inicial 1, T inicial 2 menos T. Ahora justamente lo que voy a hacer es esto. La masa 1, masa 2, la capacidad 2 por T más T justamente va a ser igual la temperatura 1, 2 más T inicial 1 igualmente por M1, C1 entre M2, C2. De aquí despejamos y tenemos lo siguiente. Tenemos T por M1, C1 más M2, C2 entre M2, C2. Que esto va a ser exactamente igual a T1, 2 más T1 inicial. T inicial 2. Y esto justamente por M1, C1, M2, C2. Despejamos la parte de T, temperatura de equilibrio, y vamos a tener justamente que M2, C2 por la temperatura inicial 2 más T inicial 1 por la masa 1, C1 entre M2, C2 y todo esto entre M1, C1 más M2, C2
y esto entre M2C2 nos va a dar nada más y nada menos que la temperatura de equilibrio va a ser a la suma de la masa 1, capacidad calorífica 1, calor específico 1, por la temperatura inicial 1, más la masa 2, calor específico 2, temperatura inicial 2, entre la masa 1, calor específico 1, más la masa 2, calor específico 2. Esto va a ser la temperatura de equilibrio cuando dos objetos estén uno sobre el otro. Equilibrio. Esta es la forma en que vamos a encontrar las temperaturas de equilibrio cuando dos objetos de diferentes temperaturas se ponen en contacto. Por último, que en lo que respecta a calor, vamos a ver algo que se llama calor latente. ¿Y qué va a ser el calor latente? Pues se define como la relación entre la cantidad de calor Q y la masa M del material o sustancia que experimenta el cambio de fase. ¿Qué es el cambio de fase? Pues, por ejemplo, en el agua. Cuando pasa de gaseoso a líquido, pues sabemos que se llama condensación. Ese es un cambio de fase, de pasar de un estado al otro. Y justamente para pasar de un estado a otro, se necesita una cierta transferencia de energía, es decir, un calor. En este caso le vamos a llamar calor latente, con una L, en el cual va a ser la Q entre esa masa. Ese es el calor latente del cambio de fase.